Bienvenidas a nuestra sala de clase de Escuela Dominical para Damas. Qué bueno es poder estar con ustedes nuevamente. Vamos a leer el Salmo 30, el versículo 4 y 5. Dice: Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y esta mañana estamos muy alegres porque vamos a recibir nuestra clase de hoy con nuestra hermana Mireya. Empecemos nuestra clase de Escuela Dominical para Damas. Muy buenos días, gracias hermana May por la presentación. Es un gusto estar nuevamente en otra clase de escuela dominical en esta hermosa mañana. Vamos a poner en oración este estudio para que Él sea el Espíritu Santo guiándonos. Dios Todopoderoso, eterno Padre Celestial, bendice Padre tu palabra. Te pedimos, Padre, que seamos hacedores y no solo oidores de tu palabra, Padre. Gracias por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos, hermanas, con el Evangelio de San Lucas, que estábamos estudiando desde los domingos anteriores. El domingo anterior se estudió el llamamiento de los discípulos, los primeros discípulos, donde Jesús nombra a los apóstoles. Los llamó a ser sus discípulos, los llamó para que estuvieran como sus amigos, los llamó a que siguieran sus pasos, con el propósito de predicar a las multitudes y que llevaran su mensaje a todos los hombres. Nosotros también hemos sido llamados, hermanos, nosotros hemos sido llamados a seguir los pasos de Jesús y a ser sus discípulos, a vivir nuestra vida poniendo en práctica sus enseñanzas. Es por eso que el día de hoy conoceremos de manera más profunda algunas características de lo que es ser un discípulo de Jesús. El tema de ahora se llama enseñanza para los discípulos. Antes de iniciar con el tema, vamos a conocer un poco más los conceptos de enseñanza y el concepto de discípulo. Se entiende como enseñanza como el proceso de transmitir ideas, conocimientos, experiencias y habilidades. O sea que es el conjunto de todo esto que lo aprende una persona de la otra persona. ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza bíblica? Es que aquel que no es creyente tenga un encuentro personal con Dios y el creyente continúe su crecimiento, pero perfeccionándose en la enseñanza bíblica. Ahora, discípulo. Discípulo es una persona que recibe enseñanza de un maestro, seguidor de Cristo. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, veamos algunas características que se notan en los discípulos de Jesús. Nos vamos a remitir a la palabra de Dios y el primer punto es: el discípulo es feliz sufriendo por su maestro. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 6, 20 al 26, pero ahorita solo vamos a leer Lucas 6 del 20 al 23. Y alzándolos, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malos por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Leíamos
estos primeros versículos y vimos la palabra bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Significa dichosos, felices, bendecidos. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste para usted la verdadera felicidad, la verdadera bendición? ¿Qué nos dice el mundo o el entorno donde nosotros vivimos que es la felicidad? ¿Qué necesitamos para ser felices? La mayoría de gente te dice tener dinero, fama, obtener una profesión, placeres, salud, viajes, caerle bien a todo el mundo. ¿Y qué nos dice Jesús acerca de la bienaventuranza, de ser felices, de ser dichosos? ¿Será que Jesús contradice estos parámetros de ser feliz? ¿Y quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, todos queremos ser dichosos. Ok, recordarán que nuestro pastor Daniel nos contó un ejemplo del boxeador y su esposa. El boxeador pelea, sale victorioso y recibe su premio. Llega donde la esposa, todo maltratado y golpeado, con la victoria y el premio. Su esposa, sin estar golpeada ni maltratada, recibe la victoria gozosa y el premio. Eso es ser bienaventurado, es doblemente feliz por haber recibido el favor de su esposo. Y nosotros, hermanos, ¿qué hemos recibido? Somos doblemente felices y dichosos y victoriosos porque hemos recibido el favor de Dios, el sacrificio que Dios hizo por nosotros, el maltrato que recibió todo por nosotros. Somos bienaventurados, dichosos, como dice el Salmo 112, 1 al 2. El Salmo 112, 1 al 2 nos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y su generación será bendita. Miren, hermanos, qué promesa más bella. Descendencia será poderosa y su generación será bendita. Ahora veamos qué nos dice Lucas 6:20b. Bienaventurados los pobres, porque nuestro es el reino de Dios. No se refiere a pobres en recursos económicos, sino a aquellos de condición espiritual, que dependemos de Dios, necesitamos de Dios en nuestra vida. Uno de los mayores males de la sociedad es la soberbia que existe en los corazones. Las personas tienden a depender de su yo y a vivir solo para el deleite personal. Dios aborrece la soberbia. En el Salmo 138:6 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por ello, hermanos, necesitamos ser pobres de espíritu. Solo en Dios encontraremos la respuesta a nuestras necesidades. Debemos tener una comunión con Dios, dejarlo todo y seguirlo a Él, depender totalmente de nuestro Dios. La segunda bienaventuranza la encontramos en Lucas 6:21b. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque ahora seréis saciados. No quiere decir que midamos lo que vamos a comer para prevenir el hambre, sino que los que tienen hambre serán alimentados. Pero más que todo significa tener esa necesidad que todo ser humano busca llenar. Pero ¿cómo la busca llenar el ser humano? A través de la glotonería, a través de los placeres, esa necesidad por saciarnos, y que nada es capaz de satisfacer nuestra alma. Realmente dice: el que tiene hambre de Dios, este será saciado. La única verdadera satisfacción de ser saciado se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Solo así nuestra alma será saciada. Como dice el rey David en su Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como la vida de un siervo depende de Dios,
aun cuando estamos satisfechos con suficiente alimento, no vamos a ser saciados, porque nuestros corazones, hermanos, fueron diseñados para conectarse con Dios. La otra bienaventuranza la encontramos en Lucas 6, 21. Dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Un corazón arrepentido que reconoce sus pecados y viene a Cristo es bienaventurado. Dios ama y tiene misericordia de un corazón contrito más que todos los sacrificios. Cuando te quebrantas delante de Dios, una liberación llega por completo a tu vida. ¿Qué nos dice el Salmo 51, 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos, ¿verdad?, clamarle a Dios. El segundo punto, hermanos, disculpen. La otra bienaventuranza es: bienaventurado cuando los hombres los aborrecen. Para el mundo, ser cristiano implica ser aburrido, implica estar pasado de moda, implica que todo es prohibido, me prohíben todo, no puedo disfrutar de la vida. Así es como se ve al cristiano señalado, sometido a pruebas y tentaciones, persecuciones. Pero Dios en su palabra nos dice en Mateo 5:12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios, hermanos. Así perseguían a los profetas que fueron antes de nosotros. Es triste decirlo, pero los que desprecian a Dios y su palabra sufrirán grandemente. Ahora leamos Lucas 6, del 24 al 26. Dice la palabra de Dios: mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tenéis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora son los ayes los que leímos. Los ayes son los verdaderos desdichados. El ay es una intersección que sirve para expresar dolor o otras emociones, como ay, qué susto, ay, qué dolor. Suele ir siempre acompañado de los signos de exclamación. El primer ay es: ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, ¿verdad? Se refiere a aquellos que viven en placeres, tranquilos, colmados, ¿verdad? Saciados con los placeres del mundo. Y esto les espera, ¿verdad? Ellos están felices, dicen estar felices, dicen estar dichosos con los placeres, ya que prefieren las riquezas que buscar a Dios. El otro ay es: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tenéis hambre. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que tienen que comer, porque pasaréis hambre? Están acostumbrados a satisfacer su yo, su carne, ¿verdad? Lo que ellos desean, eso buscan y se olvidan, ¿verdad?, hasta de hacer daño hay veces a las otras personas por saciarse ellos. Entonces, estas personas, aunque busquen todos esos placeres, ya sea en el alcohol, en la droga, en el sexo, nunca van a ser saciados porque no buscan a Dios. El otro ay es: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Esas personas que ríen, blasfeman de Dios, ¿verdad? Se ríen de las escrituras, se ríen de la palabra, se ríen de las personas que predican, ¿verdad? No quieren morir sus pecados, no quieren arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y no quieren renunciar a su egoísmo. De lo contrario, o sea, se ríen del pecado,
Pero ¿qué va a pasar con estas personas? Van a llorar en el infierno. El otro ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, ¿verdad? Aquellos que reciben halago, aquellos que les gusta que hablen bien de ellos, que nunca tienen nada malo que digan de ellos, como dice la palabra de Dios, que son como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por encima son una cosa, pero por dentro su corazón está negro. Por fuera lucen hermosos, pero están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre, ¿verdad? Entonces, podemos notar que cada ay es la consecuencia de no vivir como discípulos de Jesús, ¿verdad? Y que los bienaventurados aparentemente van a sufrir, pero vemos que con la mirada puesta en Jesús hay un propósito y sobre todo una gran recompensa. Vamos por el punto 2 de la lección, que es: el discípulo muestra el amor hacia sus enemigos y la regla de oro. Esta la encontramos en San Lucas 6, 27 al 36. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, presentale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, no hay ningún mandato de Jesús que haya causado tanta discusión como el mandato de amar a nuestros enemigos. Difícil, ¿verdad? Los creyentes somos probados fuertemente por los requerimientos de amar a nuestros enemigos y de orar por aquellos que nos levantan falso testimonio o que nos persiguen. Como seres humanos hemos sido creados en una sociedad donde nos condicionan, hermanos, a pensar en nosotros antes que en los demás, a pensar, ¿verdad?, que tengo que tener privilegios yo antes que otros. Tendemos a ser una sociedad egoísta porque primero yo y después yo. Nuestro modo de proceder cotidiano es que si yo no pienso en mí, nadie va a pensar en mí. Y probablemente así sea, hermano, en esta sociedad que vivamos. Somos egoístas por naturaleza. El amor hacia el prójimo, hermanas, no debe ser motivado por la belleza o por la bondad del otro, sino que debe ser que como creyentes busquemos producir bondad y belleza en otros. Qué difícil, ¿verdad?, que podamos hacer esto, producir bondad y belleza en otras personas. Es fácil amar a los amables, es fácil, ¿verdad?, que una persona que le cae bien usted la ama, pero amar a los insoportables, o poder entender a la persona que le mete fuego a una iglesia, o que por odio racial, o que dispara a una persona por celos o la violencia doméstica, es difícil entenderlo. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesús respecto a esto? Él va más allá del valor de amar solo a los nuestros. Él nos manda que amemos a nuestros enemigos, que ignoremos a los que nos maltratan. Difícil tarea la que nos da, ¿verdad? ¿Creen que como hijos de Dios podamos hacerlo? Claro que sí. Veamos, volvamos a leer Lucas 6:35. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien
y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí hay un agregado importante en este versículo. Dice que seremos reconocidos como hijos de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Se considera usted hijo de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Recordemos que nuestro amado Dios piensa de un modo distinto a nosotros. Él nos enseña como discípulos de Él, ¿verdad? Que nosotros pensemos y actuemos como Él nos manda en su palabra. Es difícil, yo sé, solo no vamos a poder, hermanas y hermanos, solo no podemos, pero con Él todo es posible. Él es quien hace posible que eso suceda en nuestro corazón. ¿Qué nos dice Juan 15:5? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden hacer nada. Entonces, hermanos, no nos separemos de Él. Para hacer posible amar a nuestros enemigos, importante, recordemos la regla de oro que está en Lucas 6:31. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El amor de Dios abraza al santo y al pecador. De la misma forma, si buscamos el bien para nuestros enemigos, somos realmente hijos de Dios. El último punto de esta lección, hermanos, es el discípulo se le conoce por sus frutos, y la parábola del cimiento. Esta la encontramos en Lucas 6, 43 al 49. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, conocemos los árboles por sus frutos. Ningún árbol bueno produce un fruto malo, y ningún árbol malo produce frutos buenos. El árbol de mango no nos va a dar piña, y una planta de espinas no podemos recoger uvas. ¿Qué nos va a simbolizar el fruto? Es importante el fruto porque somos no solo palabras, sino que hay que demostrar con hechos lo que nosotros decimos. Las personas creyentes debemos hacer el bien porque el bien habita en nuestros corazones, debe habitar en nuestros corazones. Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que el hombre dice eventualmente manifiesta qué clase de hombre es. En el corazón humano únicamente el Espíritu Santo puede producir los buenos frutos, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo producir esos frutos como el de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Aun cuando somos salvos por la gracia de Dios, no obedecemos a Dios a veces, ¿verdad? Porque no hacemos lo que Dios nos dice o nos ordena que hagamos. Y Dios nos ordena, hermanos, dar buenos frutos, si no seremos cortados. Ahora leamos los versículos 46 al 49. Dice, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hermanos, nos habla aquí de los dos cimientos. Uno que construye
sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Equivale a qué? A aquel discípulo que escucha la palabra de Dios y da frutos buenos, lo pone en acción y la obedece. Y en los tiempos difíciles está firme y no cae. Y el otro cimiento es del discípulo que no obedece la palabra de Dios. Y cuando viene la prueba de fe, no está firme en Dios y por ende se aleja de Dios, se viene para abajo. ¿Dónde estás edificando tú? ¿Estás edificando sobre la roca, que es Cristo Jesús? Ven a Jesús con una fe sencilla y confía en Él. Bueno, hermanos, ahora vamos a ir a las conclusiones de nuestro estudio. El discípulo es bienaventurado, doblemente dichoso, porque nuestro hogar es el reino de Dios, porque seremos saciados, consolados y reiremos, y nuestro galardón es grande en los cielos. Como discípulos somos bienaventurados, porque somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Como discípulos debemos de seguir la regla de oro. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Como discípulos debemos de tener a Dios como nuestro cimiento inmovible, nuestra roca firme. Acérquese a Él, agrádele a Él y confíe en Él. Hermanos, es un agrado haber estado con ustedes. Vamos a orar, vamos a despedirnos en oración. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu estudio, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste. Gracias, Señor, por las personas que están en torno a este estudio, Señor. Gracias porque somos bienaventurados, Padre. Gracias, Señor, porque tú ya lo diste todo por nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos un hogar contigo, Padre. Gracias porque eres nuestro cimiento, Señor, porque eres nuestra roca firme. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. Ayúdanos a dar buenos frutos. Ayúdanos a obedecer tu palabra y a permanecer en ti, Padre. Gracias, te damos toda la gloria, la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.